quiero que imagines que existe un lugar, una librería vieja y polvorienta donde ofrecen un servicio único. Venden atajos. Y Julián, que es un hombre cansado de esperar a que las cosas difíciles se pasen, entra buscando precisamente eso, la posibilidad de cerrar los ojos y que el momento difícil ya haya pasado. Suena al sueño de cualquiera, ¿no? Pero Julián está a punto de descubrir que cuando uno empieza a recortar las partes feas de la vida... Bueno, mejor sin más preámbulos, te invito a leer conmigo La tienda de los atajos. La mayoría de las personas odia esperar. No solo esperar en filas o en semáforos, esperar a que el dolor pase, esperar a que la tristeza se vaya, esperar a que las heridas cierren solas como prometen que va a ser. Julián era de esa clase de personas. A los 32 años ya había aprendido que la vida estaba llena de momentos incómodos y que la mayoría eran innecesarios. Como esa gripe que te deja 3 días en cama, un duelo que se extiende por meses. ¿Para qué atravesar todo eso si al final, de todos modos, uno termina del otro lado? Fue un compañero de trabajo quien le habló de la tienda. Es una librería vieja en el centro. Preguntás por el servicio especial. Te van a entender. Julián no creyó que fuera real, pero ese mismo día, después de una pelea con su novia que lo dejó agotado y vacío, decidió ir. La tienda estaba entre un anticuario y un edificio abandonado. El cartel decía libros y antigüedades. Adentro, el olor a papel viejo cubría el ambiente. Había estantes llenos de libros desordenados y cajas de cartón apiladas. Detrás del mostrador había un hombre del que costaba definir la edad. Podría tener entre 50 y 70 años. Usaba un saco gris y tenía sus manos cruzadas sobre la mesa del mostrador. ¿En qué puedo ayudarte? Me dijeron que preguntara por el servicio especial. El hombre lo miró un momento largo. Luego asintió despacio y se agachó detrás del mostrador. Cuando volvió a aparecer, tenía un sobre negro en su mano. Esto es lo que buscas. Julián tomó el sobre. Era de papel grueso, cerrado, con un sello de cera sin marcas. ¿Qué es? Una solución. Cada vez que quieras saltarte un momento difícil, abrís el sobre y lees en voz alta lo que dice adentro. El momento desaparece de tu memoria y avanzas al futuro, al instante en el que el problema ya pasó. ¿Y el tiempo del medio? Lo vivís, pero en piloto automático. Como cuando manejás y llegás a tu casa sin recordar lo que viste en el camino. Julián frunció el ceño. ¿Cuál es el precio? No hay precio, solo una advertencia. Úsalo con cuidado. Julián salió de la tienda con el sobre en el bolsillo. Esa noche, después de otra discusión con su novia, lo abrió. Adentro había un papel con una sola frase escrita en tinta negra. Renuncio a este momento porque me pesa. Quiero estar bien. La leyó en voz alta, todavía escéptico. Y de golpe, estaba 3 días después. La pelea había pasado. Su novia y él se habían reconciliado. Todo estaba en calma. Julián sonrió. Funcionaba. La segunda vez fue una gripe. Se despertó con fiebre, el cuerpo roto, la garganta ardiendo. Tomó el sobre, leyó la frase y de inmediato estaba 5 días después, sano en su escritorio, trabajando como si nada. Después de eso, usó el sobre con más frecuencia. El funeral de su madre fue años después. Julián estaba parado frente al ataúd, rodeado de gente que lloraba, y sintió que no podía respirar. No quería estar ahí. No quería sentir ese peso en el pecho, esa sensación de que había perdido algo para siempre. Salió del velorio, fue al baño,
Sacó el sobre del bolsillo interior de su saco y leyó la frase. Cuando abrió los ojos, habían pasado 2 semanas. Estaba en su casa ordenando las cosas de su madre. El funeral ya había pasado. El dolor agudo ya no estaba. Solo quedaba una sensación vaga, como de algo que había ocurrido muy lejos. Con el tiempo se volvió adicto. Saltó una enfermedad, saltó discusiones, despidos, mudanzas, saltó todo lo que le parecía innecesario. Su vida se volvió cómoda, ligera, pero también extrañamente borrosa, como una película en la que alguien cortó todas las escenas lentas. De repente, Julián tenía más de 70 años. Era un anciano y se dio cuenta de que algo estaba mal. Estaba sentado en el sillón de su departamento mirando por la ventana y no recordaba cómo había llegado ahí. No recordaba la última vez que había sentido algo profundo. No recordaba haber llorado o haber reído hasta que le doliera el estómago o haber tenido una conversación que le cambiara la forma de ver el mundo. Su vida había sido cómoda, pero vacía. Esa noche, el dolor en el pecho empeoró. Había ido al médico meses antes. Cáncer terminal. Le daban 6 meses, tal vez menos. Julián tomó el sobre. Ya estaba arrugado, manchado por el uso. Lo abrió con manos temblorosas y leyó la frase en voz alta. Nada pasó. Frunció el ceño. Lo intentó de nuevo. Renuncio a este momento porque me pesa. Quiero estar bien. Nada. El dolor seguía ahí. El miedo seguía ahí. Seguía en su sillón, solo, con la respiración entrecortada. Lo intentó una tercera vez, casi gritando. Renuncio a este momento porque me pesa. Quiero estar bien. Ya no hay a dónde adelantar. Julián se quedó helado. La voz que había dicho eso venía del lado de la puerta de su departamento. El hombre de la tienda estaba parado ahí, con las manos en los bolsillos, mirándolo con la misma expresión indescifrable de la última vez. ¿Cómo entraste? No importa cómo entré, importa que llegaste al final. Julián dejó caer el sobre. No puede ser el final, todavía estoy vivo. Apenas. Y no hay futuro al cual avanzar. Usaste el sobre demasiadas veces. Te saltaste todo. Y ahora estás acá, muriendo solo, sin siquiera recuerdos que valgan la pena. Julián sintió que algo se rompía dentro suyo. No era solo miedo, era una certeza terrible. Había vivido toda una vida, pero no había vivido nada. ¿Quién sos vos? ¿Qué sos? El hombre no respondió, solo lo miró. Julián se inclinó hacia adelante con las manos apretadas contra el pecho. Por favor, tiene que haber algo que puedas hacer. El hombre se quedó callado un momento, luego habló con una voz que no tenía ni compasión ni crueldad. Más bien, era neutral. Puedo devolverte el dolor. ¿Qué? El dolor que te saltaste. Todo lo que renunciaste a sentir. Si aceptás, te lo devuelvo. Completo. Julián lo miró sin entender. ¿Y después qué? Eso no lo sé, pero es lo único que puedo ofrecerte. Julián cerró los ojos. Sabía que lo que venía sería terrible. Sabía que le iba a doler más de lo que nunca había sentido. Pero también sabía que cualquier cosa era mejor que esto. Mejor que morir vacío. Acepto. El hombre asintió. Se acercó, puso una mano sobre el hombro de Julián y todo se oscureció. Cuando Julián abrió los ojos, estaba en una sala llena de gente vestida de negro. Frente a él había un ataúd. Y dentro del ataúd estaba su madre. Julián tenía 35 años otra vez.
pero en su mente seguía siendo el anciano de 70. Recordaba todo. La vida que había vivido en automático, los años que había desperdiciado, el vacío que había cargado hasta el final. Y ahora estaba de vuelta, en el momento que había soltado. El dolor lo golpeó como una ola. Era inmenso, insoportable, le quemaba el pecho y le nublaba la vista. Pero era real. Por primera vez en décadas, Julián estaba sintiendo algo, de verdad. Se acercó al ataúd, puso una mano sobre la madera y lloró. Lloró como nunca había llorado. Lloró por su madre, por los años perdidos, por todas las veces que había elegido no sentir. Y en medio de ese dolor terrible, algo en él empezó a sanar. Porque ahora sabía la verdad, que la vida no se mide en comodidad, se mide en cicatrices, en momentos que te rompen y te reconstruyen, en el peso de las despedidas y en la calidez de los abrazos que vienen después. Julián respiró hondo, se limpió las lágrimas y miró a su alrededor. Tenía una segunda oportunidad y esta vez iba a estar presente. Al final, Julián entendió que las cicatrices son necesarias, que son la prueba de que sobrevivimos. Aprendió que querer vivir solo los momentos felices es condenarse a vivir una vida vacía. Pero hay otro tipo de impaciencia, la de no soportar el tiempo de los demás, especialmente cuando esos demás son nuestros padres y su reloj empieza a fallar. Y eso nos lleva a nuestra última historia.